Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Buenos días, los saludo hoy, 24 de marzo, mes de compasión. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Por ahora cerraremos el tema general de la Iglesia con embajadores de Cristo. Heme aquí, envíame a mí. Buenos días. Bendiciones para todos. Continuamos nuestro enfoque con nuestro tema general, la Iglesia. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema embajadores de Cristo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das, Señor. Gracias por la libertad que nos das de venir hasta este lugar. Estamos congregados en tu nombre, hemos podido adorarte y ahora somos uno contigo. Nuestro corazón está abierto para ti, dispuesto para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema, embajadores de Cristo, te invito a que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5. Y le voy a pedir a todos que estén muy atentos desde el inicio y que tengan mucha paciencia porque vamos a procurar ver en poco tiempo 2 capítulos enteros, capítulo 5 y capítulo 6 de 2 Corintios. La paciencia no es porque me vaya a demorar mucho, yo les prometo que 4:30 por tarde ya hemos acabado. La paciencia es por otra cosa, la paciencia es porque hay muchas cosas que vamos a encontrar en ambos capítulos que no vamos a tratar. No sé si a usted le pasa que está escuchando un predicador y él va con su enfoque y usted encuentra otra cosa y dice, sí, pero ¿por qué no se detuvo acá? Ahí es donde le pido paciencia. Vamos a enfocar todo con nuestro tema, embajadores de Cristo. Por eso varias cosas no vamos a ahondar, otras sí. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versos 20 y 21. 2 Corintios capítulo 5, versos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la lectura inicial. El apóstol declara acá que somos embajadores en nombre de Cristo. Esto equivale a ser embajadores de Cristo. ¿Qué noción tiene usted de esa palabra embajadores? ¿A qué le suena? Representante. Representante de una nación, de un reino, de un gobierno, ¿cierto? Representante de un gobierno fundamentalmente. Representante de un reino. Que representantes es mucho, pero embajador es representante de un gobierno. Alguien que tiene autorización plena, facultades plenas, capacidades plenas para representar a un gobierno. ¿Y qué gobierno será en este caso? El reino de los cielos. Ese es un gobierno.
El reino en los cielos tiene aquí en la tierra unos embajadores. Esos embajadores es la iglesia, nosotros, los creyentes. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es el ruego? Reconciliados con Dios. Así que nosotros como representantes de Dios, representantes del gobierno de Dios aquí en la tierra, tenemos un encargo específico de Dios. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que hacemos nosotros acá, fundamentalmente como embajadores, como representantes de Dios aquí en la tierra, es procurar que las personas se reconcilien con Dios. Así que no somos representantes de Dios aquí en la tierra para acusar, para chismear, para burlarnos, para mirar por encima del hombro al que ha caído o al que está débil. Con los jóvenes charlábamos de varias situaciones, de varios tratos que el Señor hace con distintas personas en distintas situaciones. Vimos que todos somos pecadores y el que no falla de una manera falla de otra, pero también notamos que lo que nos fastidia a nosotros, a cada uno en particular, es que otros pecan distinto. Si pecaran igual que nosotros, seríamos más solidarios, pero como el pecado de otro nos fastidia más, entonces tenemos dificultades para tolerar. Pero dice que fundamentalmente somos embajadores para procurar que las personas se reconcilien con Dios, no para acusarlas. Amén. Diga, estoy para reconciliación, no para juzgar, el juez es otro. Estamos para que las personas se reconcilien. El verso 21 nos dice algo muy fuerte y es la facultad, la capacidad, el empoderamiento que Dios nos ha dado. Dice el verso 21, para que lleguemos a ser embajadores, dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuál será ese que no conoció pecado? Según la palabra de Dios, hubo uno que no conoció pecado, es decir, que no cometió nunca pecado, y es el Señor Jesús, solamente Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre, al que no conoció pecado, al que nunca pecó, es decir, al Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué sentido? En que Él, recordemos, en la cruz del Calvario recibió absolutamente todos los pecados, los tuyos, los míos, los de toda la humanidad. Todos los pecados fueron sobre el Señor Jesús. En ese sentido, el Padre Celestial, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso tiene un propósito específico, dice el verso 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Cristo. Mire la persona que tiene a su lado, y si tiene dos, mire a las dos personas. Ustedes de pronto, si son familiares, ustedes son familiares, de pronto se conocen el mal genio, se conocen de pronto una palabrota que le salió un día que se machucó, ¿cierto? O el día que se pinchó con un alfiler. Y ahí donde ve esa persona, si es un hijo de Dios, esa persona, según el verso 21, ¿qué es? Justicia de Dios. Dígale a la persona que está ahí a su lado, dígale, eres la justicia de Dios. Que uno le digan, eres hijo de Dios, hasta ahí, ¿cierto? Pero eres la justicia de Dios. Yo creo que si yo hubiera estado allí y alguien me dice, eres la justicia de Dios, yo me habría acordado algo maluco que hice ayer. Una palabra maluca, una palabra fuerte, o un enojo, cualquier cosa maluca, o de la semana. Y ser yo la justicia de Dios, duro. Pero como dice el versículo, fuésemos justicia de Dios en Él. Ahora dígale a la persona, para que le dé un aliento, dígale, solo tiene que permanecer en Cristo.
Si permanecemos en Él, si permanecemos en Cristo, entonces vamos a manifestar una realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos dice la palabra? Que somos justicia de Dios. Es un intercambio que se da en la cruz del Calvario. El Señor recibe toda la injusticia para que nosotros lleguemos a ser justicia de Dios en Cristo. Amén. Como somos justicia de Dios en Cristo, ya estamos listos, ya somos aptos ¿para qué? Para ser sus embajadores aquí en la tierra. Hasta allí podría ser la prédica de hoy. Hasta allí. Pero es necesario ahondar en muchas cosas que nos dicen ambos capítulos, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6. Y vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ir muy rápido para procurar esa meta. Hay muchas cosas que nos dice el capítulo 5 que debemos tener en cuenta interiormente, como de actitud, como la manifestación del Señor dentro de nosotros en el capítulo 5. Pero si somos embajadores del Señor y todo se va a manifestar dentro, la gente ¿cómo se va a dar cuenta? No hay manera. Uy, ¿usted por qué? ¿Usted cuál justicia de Dios? No, todo se manifiesta adentro y afuera. Se requiere que también haya una manifestación externa y para eso necesitamos el capítulo 6. Capítulo 5 nos muestra unas manifestaciones internas, capítulo 6 nos muestra unas manifestaciones externas. No son muchas, pero el apóstol utiliza 2 capítulos para mencionarlas. Vamos al capítulo 5. Inicialmente miremos los versos 1 al 10. 2 Corintios 5, 1 al 10 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y voy a hacer una pausita allí. Está hablando de una morada terrestre. ¿Será la casa donde vivimos? Si empatamos con el capítulo anterior, que no vamos a ahondar al capítulo anterior, saben que estuve tentado a que necesitamos mirar el capítulo 4. Y después de mirar el capítulo 4 dije, uy, necesitamos mirar el capítulo 3. Y después dije, uy, necesitamos mirar desde el capítulo 1. Y no. Solamente les voy a contar en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla de un desgaste del hombre exterior, un desgaste de su cuerpo, contra una renovación de su hombre interior, una renovación de su espíritu. Entre más se va desgastando el hombre exterior, el espíritu se va renovando y va ganando más y más de Dios. Así que en el contexto, esa morada que menciona el versículo número 1 de 2 Corintios 5 es nuestro cuerpo. Acerca de nuestro cuerpo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa casa o ese edificio no es una casita, sino que es un cuerpo que el Señor tiene para nosotros. En la segunda venida del Señor, nuestro cuerpo va a ser literalmente transfigurado en un cuerpo de gloria. Así que esos dolores de rodillas que hoy tienes, ya no. Adiós, dolores de rodillas. Yo digo dolores de rodillas y los más jóvenes dicen: ¿de qué está hablando? Bueno, espere, todo a su tiempo, ya vendrá, ¿cierto? A veces, qué difícil tener los zapatos sueltos. No, déjame, por seguridad déjame ese zapato suelto, porque donde me agache a amarrarme es un desastre. Vienen muchos achaques, pero cuando nuestro cuerpo sea transfigurado se acabará todo eso. Tendremos un cuerpo glorioso. Versículo número 2 dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, que ese cuerpo glorioso revista lo que tenemos actualmente. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué es eso de desnudo? Desnudo es la muerte. Desnudo es cuando esta es la separación del alma y el cuerpo. Eso se llama muerte. La separación del alma y el cuerpo técnicamente se llama muerte.
Y el apóstol dice eso es estar desnudo, estar sin cuerpo. El apóstol no quería morir, sino ser transfigurado, ser revestido del cuerpo glorioso antes de tener que morir. Ese es el anhelo de él, ser transfigurado. No tener que morir y después resucitar, igual cuando el Señor venga, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, ¿cierto? Y van a resucitar con un cuerpo glorioso. Luego los que han quedado van a ser transfigurados en un abrir y cerrar de ojos, también en un cuerpo glorioso. El apóstol Pablo quería, no necesariamente después, pero posiblemente antes, ser transfigurado. Eso va a suceder. Cuando el Señor venga por segunda vez visiblemente, antes de eso ya ha tenido una venida secreta y muchos de los hijos suyos, muchos de los creyentes ya han sido transfigurados y han sido llevados para la presencia del Señor. Ese era el deseo del apóstol Pablo, no ser desnudado, sino ser revestido. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pero no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Voy a hacer una pausita allí. A la altura del capítulo 5, cuando el apóstol Pablo ya ha hablado de ese desgaste del cuerpo, que les mencioné en el capítulo 4 y que hemos hablado aquí en los primeros versos del capítulo 5, el cuerpo se desgasta, pero vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. El Señor nos tiene una habitación, una morada, un cuerpo especial, un cuerpo glorioso. Eso es lo que Él nos está diciendo, pero dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ese es arras del Espíritu Santo, porque está con mayúscula, es un anticipo. Arras lo hemos visto con Efesios capítulo 1, es un anticipo que nos sirve de garantía. Tenemos las arras del Espíritu, un anticipo del Espíritu. El Espíritu ya está en nosotros y ha hecho una obra total. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es darnos vida espiritual, es avivar o darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto para con Dios. Allí es cuando nos convertimos en hijos de Dios, tenemos vida eterna y eso no cambia nunca y es instantáneo. ¿Cuándo recibiste a Cristo? Que hace 5 minutos, desde ahí eres hijo de Dios. Que hace 50 años, desde ahí eres hijo de Dios y eso no va a cambiar. Pero cuando somos hijos de Dios, también lo vimos el año pasado con Efesios capítulo 1, todavía tenemos malas actitudes. Todavía alguien nos dice en una prédica, eres la justicia de Dios, y uno hasta pena le da, porque uno no ha manifestado esa justicia. Aunque ya tiene vida eterna, todavía le falta un proceso que está en el alma. El Señor está efectuando un proceso en este momento en el alma. En este momento. Así que nuestro espíritu está salvo y el alma va de camino. Está aumentando el Señor la salvación, que no solamente toque nuestro espíritu, sino que también va a conquistar nuestra alma, es decir, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. A veces pensamos cosas malucas, a veces sentimos cosas malucas, a veces tomamos decisiones equivocadas. Eso que está evidenciando que todavía nuestra alma no ha sido salva completamente, está en proceso. Nuestro espíritu puntual, nuestra alma es día a día, es gradual. En este momento el Señor está trabajando en nuestra alma. Para el apóstol Pablo, en el capítulo 5, él ya no está hablando del nacimiento espiritual, ya no está hablando del proceso del alma, él ya ha ganado todo eso, él es un hombre consagrado a Dios, que ya tiene vida eterna, que su alma ya está consagrada al Señor. Lo único que le falta al apóstol Pablo es la parte de su cuerpo. Por eso él solamente menciona en el capítulo 5 lo de su cuerpo. Y lo del cuerpo él no tiene problema. Él dice, yo sé que sí, yo quisiera ser revestido, pero no importa, igual yo sé que voy a tener un cuerpo glorioso y eso está resuelto. Queridos hermanos, primer punto que debe tener en cuenta para que alguien llegue a ser un embajador de Cristo es que, pues, obviamente tiene que ser hijo de Dios, pero no solamente hijo de Dios, sino permitir que Dios avance en la renovación, avance en la conquista total de su alma, al punto que solamente tenga pendiente la transfiguración
de su cuerpo. Si todavía estás luchando con malas palabrotas, entonces tienes que ir delante del Señor. Eso no puede perpetuarse, eso no puede pasar 5 o 10 años. Si todavía tienes resentimiento por algo o por alguien, eso no puede quedarse allí. Eres un hijo de Dios. No te quedes nomás con la primera experiencia de tener vida eterna. Permite que Dios avance en la conquista total de tu alma, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus decisiones, de toda tu alma. Que lo único que quede pendiente es la transfiguración de tu cuerpo, cuando el Señor venga. Pero que tu alma esté completamente consagrada al Señor, tal como las vírgenes mencionadas en Mateo capítulo 25. No solamente las 5 que tuvieron aceite en su lámpara y también aceite extra para su vasija que corresponde al alma. Ellas fueron solamente 5 y las otras 5 no, solamente se contentaron con el aceite para su espíritu. Tuvieron vida eterna y después vivieron de ahí en adelante, no se congregaban, no oraban, no meditaban la palabra, no adoraban, tenían una vida como mundana, hijos de Dios, pero viviendo como mundanos. Esas eran las 5 insensatas. Nosotros tenemos que tener aceite en nuestra lámpara, efectivamente la tenemos porque somos salvos, pero también aceite extra en nuestra vasija. Que lo único que quede pendiente es cuando venga, en el contexto de la parábola, el esposo, ir al encuentro con él y nuestro cuerpo va a ser redimido. Que ese sea el único pendiente. Que el único pendiente sea el achaque de tus rodillas, el achaque de tu cabeza, la migraña, que tus ojos no te funcionan bien. Pero que el achaque sigue siendo el mal genio, el resentimiento, el ceder a las tentaciones, dar lugar a la carne. No puede ser. Permite que el Señor conquiste completamente tu ser, porque tú eres llamado a ser un embajador de Cristo. Amén. Dígale, anime a la persona que está ahí a su lado, dígale, eres llamado a ser un embajador de Cristo. La palabra de Dios llama a todo, a la iglesia, la llama embajadores de Cristo. Es en serio. Un embajador no puede andar de cualquier manera porque tiene que representar un gobierno, mire, es la justicia de Dios. ¿El embajador qué es? ¿Qué es un embajador de Cristo? Es la justicia de Dios. No es lo que hace, ese predica, ese canta, no es lo que hace, es lo que es. ¿Qué es? La justicia de Dios. No es que porque predica, no, es cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cómo trata a los nietos, cómo trata a los vecinos, cómo trata a las mascotas, cómo trata a los gobernantes, cómo trata a sus compañeros de estudio, de trabajo, sus jefes, etcétera, etcétera. Es su vida, es su vida. Que lo único que esté pendiente sea la transfiguración de tu cuerpo. Amén. Nos quedamos en el versículo 5, vamos al verso 6, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es la consigna de un hijo de Dios, serle agradable a Dios. No importa si estamos en el cuerpo, si no estamos en el cuerpo, no, estamos enfocados en serle agradables a Dios. Hasta aquí, hasta el verso 9, habla del asunto de nuestro cuerpo que va a ser transfigurado. Sería muy terrible, imagínense la situación. Una persona recibió un cuerpo glorioso y ya tiene su cuerpo glorioso, pero su alma es un desastre. ¿Cómo sería terrible? Una persona caprichosa, necia, grosera, egoísta, con un cuerpo glorioso, no compagina. Entonces el Señor está haciendo un proceso con nuestra alma. ¿Por qué? Porque es que viene un cuerpo glorioso para nosotros. Tenemos que estar listos para eso. Esos primeros 9 versos nos hablan de esa parte. Y el verso 10, solamente en un versículo, el apóstol dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de un juicio por el cual va a pasar todo hijo de Dios. Algunos insisten todavía a estas alturas en decir
que la iglesia no va a pasar por ningún juicio. Y eso es mentira. La iglesia sí va a pasar por un juicio. De hecho, los primeros que pasamos por juicio somos nosotros, la iglesia. Otros dicen que lo que se van a juzgar son las obras. Es incorrecto. Se juzga a la iglesia por las obras que hayan hecho. Porque los castigos o los premios no van a ser sobre las obras, sino que los premios o los castigos son sobre las personas de acuerdo a las obras. Este tribunal que es mencionado acá, el versículo 10, el tribunal de Cristo es un juicio para todos los creyentes. Allí no hay inconversos. Ahí no se define si creyó o no creyó, no, ahí todos son creyentes. ¿Qué es lo que se define? Lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Es que somos embajadores. Un embajador no puede vivir de cualquier manera. El rey de este reino llama a cuentas a los embajadores. Yo le di todo, usted era mi justicia. ¿Qué hizo? Así que el apóstol Pablo apela a estas dos cosas relacionadas con el cuerpo. Uno, que nuestro cuerpo va a ser transfigurado. Y dos, que vamos a tener que responder por todo lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo. Apela a esto para que andemos rectamente en dependencia del Señor. Bien, vamos ahora a los versos 11 al 13. Aquí mismo en 2 Corintios 5, versos 11 al 13 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Básicamente lo que dicen estos versículos es que todo ese proceso que es interno se tiene que notar para las personas que están más cercanas. De pronto no para los más lejanos, pero los más cercanos saben. Los más lejanos no conocen muchas situaciones, entonces juzgan, pero los más cercanos saben las luchas, saben la búsqueda del Señor. Te ven orando o no te ven orando, te ven adorando o no te ven adorando. Sabes cómo eres en las buenas y cómo eres en las malas. Entonces empieza a evidenciar lo que está sucediendo en tu interior. Vamos ahora allí mismo al capítulo 5, los versos 14 al 17. 14 al 17 dicen: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a hacer una pausita allí. ¿Y qué es esa palabra constriñe? La palabra constriñe no es una palabra que se use mucho. ¿Qué es eso de constreñir? ¿Qué es eso de que dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe? ¿A qué le suena? Esa es la ventaja del vocabulario. No siempre es así, porque hay unas palabras tan difíciles que uno las escucha y no tiene idea. Pero a usted no le suena constreñir. ¿A qué le suena? Arriésguese, puede ser que se equivoque. Redarguir, constreñir. ¿A qué le suena? ¿No le suena nada? No le suena nada. Mire, constreñir es obligar, es cercar. El Señor, el amor de Cristo nos cerca, nos aprisiona, nos obliga a pasar por cierto lugar. No nos da rienda suelta, es una rienda corta. Nos constriñe, nos limita. Es un camino estrechito. Uno no puede hacer lo que quiere. Yo soy así. No. Usted es así. Por eso el amor de Cristo, ¿qué hace con usted? Lo constriñe. ¿Para qué? Para que no sea así. Uy, es que me da piedra con ese pie. Yo soy así. No, el amor de Cristo me constriñe para que yo no vaya a hacer algo indebido. Es que el Señor sabe cómo somos. Por eso necesitamos que el amor de Cristo nos constriña. El amor de Cristo nos constriñe en el sentido que nos limita tanto que nos hace caminar derechito.
No es un capricho del Señor, es su amor. A veces usted está acostumbrado a hacer lo que quiere y llega un momento el Señor, por su amor, lo pone en una situación generalmente de enfermedad o de limitación financiera, donde usted dice, ya no puedo hacer esto. Ya, a lo mejor usted le echa la culpa al diablo de eso, pero ¿sabes qué está sucediendo? Que el amor de Cristo te constriñe, te limita para que no hagas lo que quieras, sino para que hagas lo que te conviene. No lo hace por castigo, no lo hace por fastidiarte, lo hace por amor. El amor de Cristo nos constriñe, dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ya no hagamos lo que nos da la gana, hagamos lo que Dios quiere, hagamos la voluntad de Dios. ¿Tengo dificultad con eso? No importa, el Señor tiene provisión para todo. ¿Qué hace en este caso? Me constriñe. ¿Con qué? Con su amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a caminar un caminito muy estrechito que de pronto sin ese amor, sin ese constreñimiento del amor de Dios, no lo andaríamos. Yo no voy a escoger ese cosa fastidioso, yo no lo escojo, pero el Señor me obliga a pasar por ahí. ¿Para qué? Para enseñarme a vivir para Él. ¿Qué te conviene? ¿Vivir para ti o para Él? Para Él. Negocio redondo, vivir para el Señor. El amor de Cristo nos constriñe para eso. ¿Recuerdan que vimos hace 15 días Salmos 23, versos 2 y 3? Vamos a darle una miradita, aunque muchos lo saben de memoria. Salmos 23, versos 2 y 3. Dice, verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Recuerdan que vimos que ese es el nivel 1 del pastoreo del Señor? El Señor nos pastorea en varios niveles. El primer nivel es ese. ¿Qué hace ahí el Señor? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo primero que hace es descanse. ¿Y en qué te puedo servir? En descansar. ¿Me quiere servir? Sí, entonces descanse, es lo primero. Y coma pastos y tome agua, es decir, aliméntese de Cristo y beba del Espíritu Santo. ¿Y qué más hago? Descansar, duerma, tírese ahí al pasto como una ovejita, haga locha ahí, descanse, coma y beba, no más. Primer nivel, claro, es un nivel muy agradable, tan agradable que muchos se han quedado allí. Pero el verso 1 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Él sabe que nos faltan unas cosas, por eso no es un solo nivel de pastoreo, sino que hay otro nivel que está en el verso número 3. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí ya toca nuestra alma, lo que estábamos hablando. Ya somos salvos. Y es rico, descanse. Soy hijo de Dios y tengo vida eterna, me libró de la condenación eterna, me libró de la opresión de Satanás, del diablo, de lujo. ¿Y ahora qué hago? No, siga comiendo y siga bebiendo y tírese a descansar. Pero el nivel 2 ya se mete con mi alma. Usted es muy rencoroso, usted es muy mal hablado, usted es fosforito, ¿no? Usted no le puede decir nada, usted es tal cosa. Él empieza a tratar con nuestra alma y dice el verso 3, me guiará por sendas. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Te acuerdas, Teji? El testimonio de aquel hermano que fue tocado por el verso 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, que ya no podíamos ni peinarnos como, ¿cierto? Fue un testimonio poderoso que vimos. Ya no podemos andar de cualquier manera, sino que hay unas sendas de justicia. Ya no está tirado en el pasto, ahora camine derechito, derechito. ¿Quién lo está guiando por ahí? El Señor. Ahora, note lo que dice el verso 3, ¿por qué lo guía por ahí? Por amor de su nombre.
¿No le suena esto a que el amor de Cristo nos constriñe? Es tal cual. Es por amor que nos guía por esa senda. Es que usted está tan bonito que se va a ir tirado, pero usted tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que cambiar su vocabulario, tiene que cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque usted es un embajador. Usted se imagina, usted como embajador de Cristo, hacer el ridículo como han hecho los embajadores de nuestra nación en los últimos tiempos. Ese canciller que a mí me da mucha vergüenza con el mundo entero lo que han hecho. Y vaya y venga, eso es de una nación de la tierra, pero un embajador de Cristo haciendo el ridículo, un embajador de Cristo echando madrazos, un embajador de Cristo haciendo berrinche, un embajador de Cristo teniendo rencor, un embajador de Cristo chismeando. Y todos los problemas los tenemos, claro. ¿Y el Señor qué hace? Nos constriñe con su amor. Amén. Él no te va a soltar. Él sabe lo que necesitamos. El Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Él sabe lo que necesitamos. Volvamos a 2 Corintios capítulo 5. Hemos visto el verso 14 y el verso 15. En 2 Corintios capítulo 5, versos 16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojo con ese 16. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ay, ¿quién es el hermano? No, es el taxista. Yo lo conocí cuando estaba en la carne, era el taxista. Ahora es mi hermano Luis Fernando. Somos hermanos, tenemos el mismo papá. Él ora por mí y yo oro por él. No solamente el que me presta un servicio, ahora es mi hermano. Amén. ¿Y quién dice? No, ya no los conocemos así. Y aun si a Cristo lo conocimos en la carne, es decir, de una manera religiosa, ya no lo conocemos así. Ahora es la vida nuestra. Él está en nosotros. Ahora ya lo conocemos distinto. Hermanos, un embajador no conoce a las personas ni a Cristo según la carne, sino según su espíritu. Y si tenemos esa dificultad, tranquilos, el Señor con su amor nos constriñe para enseñarnos cómo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Así que el que está en Cristo es una nueva. Las cosas viejas de ahí en adelante son todas hechas. Ese es un embajador. Pero un embajador que esté operando como antes, no. No podemos hacer quedar mal al gobierno del Señor. Miremos ahora por favor los versículos 18 al 20. Versos 18 al 20 dicen: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio fue que nos dio? Todo embajador tiene un ministerio. ¿Cuál? El de la reconciliación. Saben que la Biblia nos habla de muchos ministerios, y en la iglesia, o en la iglesia del Señor, históricamente se han formado millones de ministerios adicionales a los que están mencionados en la iglesia, pero en la Biblia, pero hay un ministerio, porque aquí habla en singular, el ministerio. En Efesios 4 también nos habla de manera singular, como si fuera uno. Sin embargo, se mencionan varios ministerios allí, pero aunque se mencionan 4 ministerios, luego se menciona uno como si fuera uno, realmente es uno. Uno que funciona de distintas maneras. ¿Y cuál es ese único ministerio? Ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste? Ya lo vimos en el verso 21, que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que todos nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él, en Cristo.
Y así somos reconciliados. Ya no somos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Fuimos reconciliados. ¿De acuerdo? Ese es el ministerio. El embajador de Cristo tiene ese encargo. No el ministerio de juicio. A esta persona debíamos de sacarla de la iglesia. Pero es que no presta, es que no pone cuidado en las prédicas, no pone cuidado. Yo no sé, vienes a distraer. ¿Es el ministerio de nosotros? No. ¿Cuál es el ministerio? Entonces, ¿qué hacemos por esa persona que se distrae en las prédicas? ¿Lo echamos? No. ¿Qué hacemos? Empecemos por darle buen ejemplo. Empecemos por orar por esa persona. Oremos por esa persona. Intercedamos, hablemos amistosamente con esa persona. Démosle ejemplo a esa persona. Miremos qué es lo que le sucede. Vayamos delante de Dios y miremos qué le pasa a esa persona. O esa persona que pone un cuidado, pero el problema es allá afuera. Ojalá lo pusiéramos a vivir acá. Acá está muy bien, pero afuera es el problema. Pero ¿cómo se va a venir a vivir acá? En vez de señalar, condenar, juzgar, tenemos que procurar que se reconcilie con Dios. Ese es el encargo. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Esa es una idea de Él, nosotros no escogimos nosotros. Él nos hizo embajadores de Él y nos dio un encargo, un trabajo, un servicio que hacer. ¿Cuál? Reconciliar a la gente con Dios. ¿Qué hacemos con esa hermana? ¿La echamos de la iglesia? No, oremos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y mire tan hermoso que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire la insistencia. Yo creo que al salir de aquí vamos a tener claro que lo que nos toca es procurar ¿qué? La reconciliación. Y que cada vez que hablamos del Señor estamos hablando una palabra de ¿qué? Pero si usted va a compartirle a su vecino que es un borracho, escrito está que los borrachos, ese es un embajador de Cristo, ese es como un embajador del diablo, más vale, ¿no? Está hablando desde ese lado, en vez de hablar de la reconciliación. Esa persona tiene que saber que hay libertad en él. Él busca refugio en el alcohol, pero él sabe, ya lo ha experimentado. Si tiene muchos años de borrachín, entonces es más fácil porque ya sabe que eso le hace daño y que no le sirve. Él dice que es para ahogar las penas y antes crecen. Pero tiene que darse cuenta que hay un agua viva que sí le va a satisfacer plenamente. Nosotros que somos embajadores tenemos que ir con la palabra de reconciliación. Luego dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esas palabras del verso 20, ¿a quién se las está diciendo el apóstol Pablo? Porque dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿A quién le está rogando Pablo? Aquí específicamente, ¿a quién le está rogando Pablo? A los corintios, es decir, a la iglesia en Corinto. A la iglesia le está diciendo que se reconcilie. Ojo, que esa es una parte muy importante de este mensaje. Ojo, como embajadores que tenemos que tener en cuenta. Versículo número 18. Habla genéricamente que esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego en el verso 19 y 20 dicen que consiste ese ministerio de la reconciliación. Verso 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? ¿Qué dice el verso 19? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa es una primera etapa de la reconciliación. El mundo, es decir, los que son hijos de ¿quién? Del diablo, literal. No, ¿quién es su papá?
pues Dios no es, entonces es el diablo. El huérfano no es, o es el diablo o es Dios. Si no cree en Cristo como el Salvador, el papá es el diablo. Ahora, esa no es la manera de predicar, no, el Señor nos encargó, no, usted no es un notario, usted es un embajador que tiene que llevar la reconciliación. Usted le habla del amor del Señor, de la paternidad de Dios, etcétera. Lo primero es reconciliar al mundo con Dios. Es lo primero. Y eso equivale a la primera etapa del pastoreo del Señor. Viene a descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero no termina ahí, hay otro nivel. Y el otro nivel está en el verso 20 que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el verso 19 la reconciliación es con el mundo. En el verso 20 la reconciliación es con la iglesia. En el verso 19 Dios se reconcilia con el mundo. En el verso 20 Dios se reconcilia con la iglesia. Hermanos, esos somos nosotros. Es decir, nosotros ya tuvimos el primer nivel, ya creemos en Cristo. Ya estamos en el nivel del pastoreo 1 de Salmos 23:2. Estamos en lugares de delicados pasos por ahí, pero no nos podemos quedar ahí. El Señor tiene que tratar con nuestra alma. Ya fuimos reconciliados en esa primera etapa, ahora hay otra etapa. Hay otra etapa. ¿Recuerdan el tabernáculo en el desierto y también el templo en Jerusalén que tenía, al entrar allí al lugar, alguien entra allí al tabernáculo, de ahí en adelante ¿cuántos velos encontraba la persona? 2 velos, ¿cierto? Y para poder entrar a ese primer lugar, o sea, para pasar por el primer velo, ¿qué tenía que hacer? Antes había un altar, antes de ese lavacro había un altar de sacrificios por los pecados. Así que el primer velo tiene que ver directamente con nuestros pecados. Ese velo ya lo pasamos, ¿o no? Porque aceptamos a Cristo. ¿De acuerdo? En ese sentido ya pasamos ese velo. Pero hay otro velo, ¿cierto? Entonces ya entra al lugar santo, empieza a disfrutar de las cosas santas, pero hay otro velo. Ese velo, al atravesar ese velo, ¿qué va a encontrar? La presencia del Señor. En otras palabras, la gloria de Dios. Si usted ve la descripción del lugar santísimo, va a notar el énfasis en la gloria que hay allí, la gloria de Dios. Así que no hay un solo velo, son 2. El velo de los pecados ya está, pero hay otro velo que no nos permite disfrutar de la gloria de Dios, y somos nosotros mismos. Es el velo de nuestra carne. Ya con los pecados, listo, ya somos hijos de Dios, pero ahora la carne es la que no nos permite disfrutar plenamente de la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Hay otro velo. Ese primer velo es tratado en el verso 19. El mundo se reconcilia con Dios. Pero el segundo velo es tratado en el verso 20. La iglesia es reconciliada con Dios. Nosotros ya dimos un paso de reconciliación, pero la carne está allí. Hay que lidiar con eso. ¿Para qué? Para dar el segundo paso y poder ahora sí disfrutar de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor, nuestro Padre Celestial, se enfoca en que nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros generalmente nos enfocamos solamente en los pecados. Ya libré, ya soy hijo de Dios, punto. Y ya tiene la gloria de Dios. No, pero por lo menos ya no me voy a condenar eternamente. Pero el Señor quiere que disfrutemos de su gloria. El énfasis del Señor Jesús es en que nosotros estemos donde Él está. ¿Y dónde está Él? Él está en el Padre. Él quiere que nosotros estemos en el Padre, que disfrutemos en ese momento de la gloria de Dios. Disfrutar de la gloria de Dios no es cuando morimos y vamos a algún lugar, no. Es cuando permitimos el trato de Dios y nos reconciliamos en el primer nivel
en cuanto a los pecados, y en el segundo nivel en cuanto a la carne. Ese velo tiene que ser rasgado para poder disfrutar de la gloria de Dios. Como dice en Romanos 5:10, lo voy a leer, es un versículo, les he contado, la mayoría lo ha escuchado, es un versículo que cambió mi vida completamente. Ese versículo nos obligó a varios a volver a leer el Nuevo Testamento completico. El Señor nos mostró en Romanos 5:10 algo excepcional en el año 2011, en octubre del año 2011. Y nos obligó a leer, a releer el Nuevo Testamento. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay dos etapas. Primera etapa, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo logramos ese primer nivel? Por la muerte de su Hijo. Nuestros pecados son perdonados por la muerte de su Hijo. Somos reconciliados con Dios. Esa es la primera etapa del ministerio de la reconciliación. ¿Y ya quedó todo ahí? Ahí hay un punto final. No, el verso 10 continúa. Mire que no hay un punto final allí, sino que dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una salvación pendiente. ¿Cuál? Tiene que ver con nuestra alma. El segundo nivel de ese pastoreo del Señor, nuestra alma. Tiene que ver ahora con nuestra carne. ¿Para qué? Para que no solamente los pecados sean perdonados, sino que ahora también podamos disfrutar de la gloria de Dios. Ese velo fue rasgado cuando el Señor muere. El velo del templo se rasga de arriba abajo, dando a entender que ahora hay libre acceso a la presencia del Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos ir a la presencia del Señor, disfrutar ya de la gloria del Señor, permanecer en Él. Ese es el segundo nivel de la reconciliación. Así que embajadores de Cristo somos, pero hay dos niveles de reconciliación. La general con el mundo y luego el trato con la iglesia para que todo creyente disfrute de la gloria de Dios. Y ahora sí podemos llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. ¿De acuerdo? Estas son las cosas internas. Ahora vamos a ver el capítulo 6. Son las cosas externas. Solamente hay 3, así que va a ser más rápido. 2 Corintios capítulo 6 versos 1 y 2 dicen: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué hermosura de ese versículo, ¿cierto? Ese versículo que alude a las palabras del profeta Isaías. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y ese versículo, los que hemos predicado algún tiempo, hemos llegado a hablarle esto al mundo, a la primera etapa de la reconciliación. Le decimos a las personas, les hablamos que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, y les decimos al final, he aquí ahora el día aceptable, he aquí el tiempo de salvación, para que ellos se decidan aceptar a Cristo. Y en cierta medida está bien que lo hagamos, pero, queridos hermanos, si lo hacemos para el mundo, tenemos que hacerlo para la iglesia, porque básicamente es para la iglesia que está dicho acá. Mire que dice el apóstol en el verso 1, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya recibieron la gracia de Dios. Y si ya recibieron la gracia de Dios, que son creyentes, son iglesia, ahora el apóstol dice es que no la reciban en vano. Es decir, ya tienen el primer nivel. Para que no sea en vano que ya están en el primer nivel, vayan al segundo nivel.
¿Y cuál es el segundo nivel? Pasar por ese otro velo hasta disfrutar plenamente de la presencia de Dios. El Señor ya lo hizo posible, entonces tenemos que ir a eso. Miremos los versículos 3 al 10. Recuerden que son las cosas externas. Voy a leerlo muy rápido, aquí es donde apelo sobre todo a su paciencia. Versículos números 3 al 10, cosas externas. Nos toca lidiar con situaciones. Ojo, embajadores, noten esto que dice versos 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Voy a hacer una pausa al verso 5. ¿Todavía quieres ser embajador de Cristo? O mejor no. Hubiéramos dejado hasta el verso 5, hasta el capítulo 5, ¿cierto? Eso que estoy leyendo son cosas propias que debe afrontar un embajador de Cristo. La palabra de Dios es clara. El Señor nos muestra las cosas tal como son. Usted va a ser un embajador de Cristo, no le va a pasar nada, todo bien. No, va a pasar por valle de sombra de muerte. Va a tener que enfrentar enemigos, angustiadores, etcétera. Eso lo vimos hace 15 días. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando ya cosas externas que debe enfrentar un embajador de Cristo. Todo eso lo tiene que enfrentar con lo primero que mencionó. ¿Qué fue lo primero que mencionó? Y versículo 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la fortaleza para soportar. ¿Soportar qué? Si ahora soy un embajador de Cristo, ahí está la lista. Todo eso que estamos leyendo. Y continúo leyendo, voy a retomar desde el verso 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Todo esto que acabo de mencionar solamente es posible si se vive en el poder de resurrección. Por eso en el capítulo anterior Él nos lleva a no solamente una reconciliación básica, sino a entrar a la presencia del Señor y disfrutar de la gloria de Él. Es puro poder de resurrección. Sin poder de resurrección, usted con lo primero tira la toalla. Usted predicó y la gente le abucheó. En vez de decir gloria a Dios, dijeron que va pura mentira. Usted no, ahí yo no vengo a predicar, yo no vengo a ser un embajador de Cristo para que me vengan a echar babas en la cara. Hasta ahí llego. Pero con el poder de resurrección ¿se puede soportar todo eso? Sí. ¿Cuál es el poder para aguantar? Es el poder de resurrección. No hay más. Así que no te hagas el embajador. El Señor es el que nos hace embajadores. Solamente tenemos que estar reconciliados con Él plenamente. Tenemos que ser la justicia de Dios en Cristo. Amén. Esto es lo primero. Yo enmarcaría eso con una sola palabra y le llamaría perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Que no importa lo que suceda, siempre voy a estar firme. ¿Cómo es posible? Con el poder de resurrección, no hay más. Versículos 11 al 13 nos muestra la relación, algo muy clave, algo externo, siguen cosas externas, la relación con los demás hermanos. Mucha atención, versos 10, versos 11 al 13. Dice:
Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Cómo estaba el corazón del apóstol Pablo para con los corintios? Ensanchado. Es decir, lo miraban mal y él seguía amándolos. ¿Los corintios llegaron a hablar mal de Pablo? Sí. Los corintios decían, este viene por las ofrendas, este está buscando la plata de nosotros. Así hacían de Pablo. Y él dijo, entonces me voy a ministrar a otra iglesia. No, él siguió ahí, porque su corazón se había ensanchado. No le creían, no le hacían caso. Eran indisciplinados, pero él tenía la paciencia, él los amaba, su corazón se había ensanchado. ¿Lo han tratado mal? Sí. ¿Habían sido injustos con él? Sí, pero su corazón se había ensanchado. En cambio, ¿cómo era el corazón de los corintios? ¿También se había ensanchado? No, estaba estrecho, no soportaban nada, ni entre ellos se soportaban. Mire, es que al leer 1 y 2 Corintios nos damos cuenta, ni entre ellos se aguantaban. Alguien ofendió y ahí quedó el resentimiento. Pablo les dice, su corazón se tiene que ensanchar. Ojo, embajadores de Cristo, los corazones tienen que ser ensanchados, tienen que aguantar, tienen que amar, tienen que perdonar. Tenemos que aguantar, tenemos que perdonar, tenemos que trabajar por amor. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con todos, absolutamente todos, sin excepción. Si no puedes llevarte con alguien es porque tu corazón está ¿cómo? Estrecho. ¿Y cómo se tiene que poner tu corazón? Se tiene que ensanchar. Para eso tenemos al Señor, para eso tenemos lo del capítulo 5. Pero estas son las evidencias externas. Número 1, la perseverancia. Número 2, corazón ensanchado. Y vamos con la parte final. Lo tercero está en los versos 14 al 18 y dice, 2 Corintios 6, versos 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Un momentico allí, para aprovechar más el tiempo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es eso de yugo desigual? De no unirse. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? ¿Qué es un yugo desigual con incrédulos? Es cuando un creyente se casa con alguien que no es creyente. Eso es un yugo desigual. Y el apóstol Pablo dice, no se unen así. No se unen así. Pero ¿cuál es la moda ahora? Inclusive la moda de los pastores. Son felices casando a un creyente con alguien que no es creyente, pero son felices. Es más, casan a un incrédulo con otro incrédulo, pero son felices haciendo eso. ¿O no los ha visto? ¿Nunca ha visto un pastor haciendo eso? Ojalá algún pastor nos vea en el canal de YouTube. Si tú has casado un creyente con un inconverso, a menos de que sea alguna indicación muy específica de parte de Dios, ve delante del Señor y arrepiéntete y no sigas haciendo eso. No se une el yugo desigual, no se une un creyente con un incrédulo, no se hace. Si ya tu iglesia llega o si ya la iglesia llegaron así, eso es otro tema. El creyente fue desobediente y seguramente que la está pasando mal. ¿O qué pecado? De pronto el incrédulo es el que la está pasando mal. ¿Por qué? Por la desobediencia del creyente. El incrédulo es incrédulo, pero el creyente sabe que no se debe unir en yugo desigual. Yo digo esto, pobre incrédulo que se casó con ese creyente. El incrédulo vaya y venga, pero el creyente está en desobediencia. Le está diciendo al Señor, a mí no me importa lo que usted dice, yo hago lo que yo quiero. La palabra es clara en esto. Los jóvenes,
les gustó a alguien que no es del pueblo de Dios, no. ¿Saben cómo se llama técnicamente en la Biblia? ¿Cómo se llama eso? Se llama, ¿recuerdan? Se llama adulterio. Pero hay pastores felices casando creyentes con incrédulos. Dicen, para que no sigan adulterando, antes los hace adulterar. O falta de conocimiento o falta de obediencia. Pero para eso está la palabra de Dios. Yo no sé, es muy claro, mira que ni siquiera he pasado de un solo versículo. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya, simple. Entonces, lo primero es el asunto de perseverancia, lo segundo es ensanchar el corazón, lo tercero tiene que ver con los incrédulos. ¿Qué pasa con eso? No nos debemos unir con los incrédulos. Usted es creyente, usted es un embajador de Cristo y le gusta, siente cariño, siente atracción por alguien inconverso. ¿Qué es lo que le atrae? Pregunto. Y aquí vienen las preguntas directas del apóstol Pablo. Dice, verso 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mire, usted como embajador fue hecho justicia de Dios en Cristo. Usted es justicia de Dios. ¿El incrédulo qué es? ¿Cómo lo llama la Biblia el incrédulo? En el versículo 14, injusticia. ¿Qué es lo que le atrae a usted que es justicia? ¿Le atrae la injusticia? No, no tiene sentido. Sigue las preguntas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tiene comunión la luz con las tinieblas? ¿Usted es luz? ¿Le atraen las tinieblas? ¿Por qué le atraen las tinieblas? ¿O será que usted es tinieblas? Siguen las preguntas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro nombre para el diablo. ¿Qué concordia hay entre Cristo y el diablo? Ninguna. Usted de Cristo, el inconverso, ¿de quién es? Del diablo. No, no es de nadie y de pronto, no, es del diablo. ¿Y qué concordia hay entre Cristo, a quien usted pertenece, y el diablo, a quien pertenece a la persona que le atrae a usted? Vuelva de serio, vuelva de seria. Usted es un embajador, usted no puede andar de cualquier manera. Usted no puede sentir de cualquier manera. Usted no puede pensar, no puede opinar, no puede tomar decisiones de cualquier manera. Usted es un embajador de Cristo. ¿Usted qué creyó? ¿Que era libre de hacer lo que quería? Eso era antes, cuando era injusticia, pero ahora usted fue hecho justicia de Dios en Cristo. Y si es tu situación ahorita, entonces no estás desechado, borrón y cuenta nueva. ¿Pero qué quiere decir eso? Tienes que ir delante del Señor y lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón por tu desobediencia. Siguen las preguntas del apóstol. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué partecita del creyente no le pertenece a Cristo? ¿O qué partecita del incrédulo sí le pertenece? No, ninguna parte. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? No, ninguno. Sigue diciendo el 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice, salid de en medio de ellos. Ese versículo sugiere que no se trata de una sola persona, sino de muchas personas. Es decir, no solamente es el asunto del cónyuge, no solamente es el asunto del matrimonio, de casarse en yugo desigual, sino, ¿qué otras cosas? Un negocio. Un negocio. Ay, entonces no puedo negociar con nadie. Tienes que saber cómo vas a hacer el negocio. Porque tú puedes hacer negocio, pero no te puedes enredar con el negocio. Ojo con la comunión que sostienes con quien negocias. ¿Y qué es de las amistades? Tú puedes tener cualquier amistad. Ojo con el nivel de amistad, el nivel de comunión, el tipo de amistad que tienes. No eres libre de tener amistades como quieres. No eres libre, eres un embajador de Cristo.
¿Qué pasa con el que se casa del creyente que se casa con un incrédulo? El incrédulo lo va a apartar del Señor. De pronto no totalmente, pero sí en cierta medida. ¿Qué pasa con el que se enreda en un negocio con un incrédulo? Va a suceder lo mismo. Esos que se meten en esas campañas políticas, por Dios, y se ponen una camiseta y una bandera y unos panfletos y empiezan a gritar las mismas consignas, a veces satánicas, de los políticos, o que van a casi que a comprar votos. Es un desastre, eso es yugo desigual. 3 cosas nos dice el Señor, y termina diciendo acá, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ojo con ese manejo de ese versículo, hijos e hijas. No faltará algún endemoniado, alguna persona bajo presión de Satanás, alguna persona en tinieblas que diga que el Señor maneja vocabulario inclusivo de género porque dice hijos e hijas. No es para nada. El Señor lo que está diciendo hijos e hijas es porque las hijas suelen ser más tiernas, entonces el Señor está hablando desde un nivel de ternura. El Señor no solamente van a ser, mi hermano Ariel no solamente va a ser un hijo para Dios, sino también va a ser una hija para Dios en el sentido de la ternura con que le va a amar y le va a proteger. El verso 18 lo que dice es, con Dios lo tenemos todo. No necesitamos entonces unirnos en yugo desigual. Las 3 cosas externas que debe manifestar un embajador de Cristo están en el capítulo 6. Número 1, perseverancia. Número 2, ensanchar el corazón. Y número 3, no unirse en yugo desigual. La iglesia es eso, somos eso, embajadores de Cristo. No podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir en la vida de resurrección. Para eso la tenemos, para aprovecharla. Amén. Oramos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por todas las cosas, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias Señor por tu palabra. Oramos Señor que esta palabra quede escrita en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, que nos formatees con tu palabra, que nos alientes por tu espíritu Señor para ponerla por obra con perseverancia, amado Dios. Gracias Señor porque eso no es de nosotros, eso proviene de ti. Tú nos has hecho embajadores. Tú eres el que nos has dado el ministerio de la reconciliación. Tú eres el que hiciste a Cristo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia tuya en Él. Gracias Señor por tu obra. A ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.